A continuación, hablaremos sobre el hiperparatiroidismo. Como su mismo nombre lo menciona, hiper hace referencia a un nivel elevado, mientras que paratiroidismo se refiere a la parathormona. Esta patología surge ante la hiperfunción de la glándula paratiroides con un aumento de la PTH. Como podemos observar en la imagen, las glándulas paratiroides se ubican en la cara posterior de los 4 polos de la glándula tiroides y llegan a pesar aproximadamente entre 2 y 3 gramos. Además de ello, presentan células principales y oxígenas. Estas glándulas paratiroides se encargan de la producción de la PTH. La PTH es sumamente importante ya que controla los niveles de calcio y fósforo en la sangre. Una liberación excesiva de la PTH mayor a 65 picogramos por mililitro es conocida como un hiperparatiroidismo. Recordemos que los valores normales oscilan entre los 10 y 65 picogramos por mililitro, es decir, que si se observa una liberación de PTH menor a 10 picogramos por mililitro, estaríamos hablando de un hipoparatiroidismo, que ya ha sido explicado en el video anterior. En este gráfico se observan que las glándulas paratiroides liberan PTH. Esta PTH en los huesos estimula la liberación de calcio para mantener los niveles adecuados en la sangre. La liberación de la PTH en los riñones ayuda a reabsorber calcio en estos riñones, reduciendo su eliminación por la orina y también facilita la excreción de fósforo. Por otro lado, tenemos la PTH en los intestinos ayuda a absorber calcio, aunque esta absorción también requiere de la vitamina D. En resumen, las glándulas paratiroides y la PTH son sumamente importantes en la regulación de calcio en el cuerpo, afectando los huesos, riñones e intestino para mantener un equilibrio adecuado de calcio en la sangre. Según la etiología, el hiperparatiroidismo se puede dividir en un hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Esta última es una forma prolongada del hiperparatiroidismo secundario, en donde las glándulas paratiroides continúan produciendo demasiado PTH, incluso después de que se corrigen los niveles de calcio. Comenzaremos hablando acerca del hiperparatiroidismo primario. Este hiperparatiroidismo es causado por un problema en las propias glándulas paratiroides. A menudo se presenta un adenoma, es decir, un crecimiento benigno que causa la liberación excesiva de la PTH, lo que eleva el calcio en la sangre. Es por ello que se menciona que es una producción autónoma y no regulada de la PTH, es decir, que no hay un factor desencadenante en la producción de esta. Tiene una prevalencia de 1 en cada 1000 pacientes. Muestra mayor incidencia con el aumento de la edad y en mujeres posmenopáusicas. La causa principal con un 85% es un adenoma único, es decir, un tumor benigno no canceroso que se desarrolla en una de las glándulas paratiroides. Un 5% un adenoma múltiple. Un 10% presenta hiperplasia. Es un crecimiento de un tejido u órgano debido al incremento de las células que lo componen. Y por último tenemos que el menos del 1% se debe al cáncer, donde la clínica puede ser asintomática o presentarse como hipercalcemia. Como podemos observar en la imagen, muestra cómo la glándula paratiroides, ante los niveles bajos de calcio en la sangre, secreta la PTH. Esta PTH en los huesos estimula la resorción ósea, es decir, la liberación de calcio y fosfato de los huesos hacia la sangre. Esto contribuye a elevar los niveles de calcio sérico. La PTH actúa en los riñones
para que reabsorban más calcio de la orina, aumentando así los niveles de calcio en la sangre y simultáneamente disminuye la reabsorción de fosfato. La PTH estimula la producción de 1,25 dihidroxivitamina D3 en los riñones. Esta forma activa de la vitamina D promueve la absorción de calcio en el intestino delgado, incrementando los niveles sanguíneos de calcio. Hiperparatiroidismo secundario. Este hiperparatiroidismo se produce una elevada producción de la PTH en respuesta a una hipocalcemia crónica. Se puede observar en pacientes con enfermedad renal crónica. En el gráfico podemos observar que la enfermedad renal crónica muestra que los factores urémicos como el fósforo, calcitriol, esclerostina y entre otras toxinas urémicas causan un aumento en los niveles de la PTH. Sin embargo, esta elevación de la PTH no es efectiva debido a una infrarregulación del receptor PTH1R y las alteraciones en su cascada de señalización. Esto resulta en una hiporrespuesta a la PTH. Las consecuencias de esta hiporrespuesta se muestran en dos órganos principales, en el hueso y en el riñón. En el hueso, la ineficacia de la PTH conduce a una enfermedad ósea adinámica y osteitis fibrosa, indicando un desequilibrio en el metabolismo óseo, mientras que en el riñón se muestra afectado con la presencia de una elevación de fósforo y una disminución de la CTR. Como ya mencioné en un inicio, el hiperparatiroidismo secundario si se mantiene por un largo periodo de tiempo, llega a ser un hiperparatiroidismo terciario, y esto se debe a una inactivación monoclonal debido a un factor supresor del crecimiento, generando autonomía, nodularidad e irreversibilidad. El hiperparatiroidismo terciario está presente en pacientes que ya llevan varios años de diálisis e incluso en pacientes que tuvieron un trasplante renal exitoso. El tratamiento. Para el hiperparatiroidismo primario presenta un tratamiento quirúrgico. Para el hiperparatiroidismo secundario tiene un tratamiento médico usando el calcitriol y el calcio métrico. Y por último, para el hiperparatiroidismo terciario presenta un tratamiento quirúrgico al igual que el hiperparatiroidismo primario. Hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo es una deficiencia absoluta o relativa de la hormona paratiroidea, lo que lleva a una alteración en los niveles de calcio y fósforo en el organismo. Características principales. Hipocalcemia. Es cuando los niveles de calcio en la sangre son muy bajos, ya que la paratormona no estimula la liberación de calcio en los huesos y a la reabsorción de estas en los riñones. Hiperfosfatemia. Es cuando los niveles de fósforo son muy altos en la sangre, ya que la paratormona no ejerce la función de excreción a través de la orina. Tipos de hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo primario. Se produce cuando las glándulas paratiroides son destruidas o están ausentes. Puede ocurrir después de una cirugía anterior del cuello, como la tiroidectomía. Pseudohipoparatiroidismo. Se debe a la resistencia de los tejidos diana a la acción de la paratormona. Esto se debe a una falla de los receptores o a las vías de señalización. Hipomagnesemia severa. Ocurre en casos de deficiencia severa de magnesio en el organismo, lo cual impide la acción y la formación de la paratormona. Fisiopatología.
En condiciones normales de la paratormona, en los huesos libera el calcio hacia el torrente sanguíneo, es decir, activa los osteoclastos y estas hacen la resorción ósea y de esta forma se libera calcio hacia el torrente sanguíneo. En los riñones, la paratormona a través de los túbulos renales facilita la reabsorción de calcio y de manera indirecta activa la vitamina D, que en su forma activa se le denomina calcitriol, y este facilita o aumenta la reabsorción de calcio en el intestino. ¿Qué es lo que sucede en un hipoparatiroidismo? Pues se presenta una disminución de la paratormona, en donde va a haber un déficit de la paratormona, y en los huesos se va a reducir la producción de calcio. En los riñones se va a ver un déficit de reabsorción de calcio y por ende, de manera indirecta, va a haber una reducción de absorción intestinal del calcio. Todos estos tres procesos. Y en consecuencia se lo denomina una hipocalcemia. Cuadro clínico. Agudos y crónicos. Los agudos son los más frecuentes. Dentro de ella tenemos la tetania, o conocida como irritabilidad neuromuscular. Tenemos al cardíaco y al papiledema. Y los crónicos, que son casi infrecuentes. Lo que nos importa es la tetania, que es la más frecuente. Y dentro de ellas tenemos dos signos muy importantes: el signo de Bosdeck y el signo de Trousseau. El signo de Bosdeck consiste en un golpecito que se le da en el nervio facial, pues este va a generar contracciones involuntarias de los músculos faciales. Se considera que el 10% de la población es positivo leve a este signo. Otro signo es el de Trousseau, que se produce un espasmo en el carpo, es decir, un mano en garra, debido a que se infla un manguito de presión arterial durante 3 minutos. Diagnóstico: hipocalcemia, cuando los niveles de calcio son inferiores a 7,5 miligramos de decilitro, una hiperfosforemia, una paratormona baja y un AMPC nefrónico reducido, es decir, que la acción de la paratormona en el túbulo renal es inferior a 0,3 nanomoles por decilitro, y a un calcitriol disminuido. Tratamiento. El tratamiento de hipoparatiroidismo adquirido y hereditario consiste en reponer la vitamina D o el calcitriol, combinada con una elevada ingestión oral de calcio. En muchos pacientes logran resultados satisfactorios con vitamina D en dosis de 1 a 3 miligramos por día y 1 gramo o más de calcio elemental. Tratamiento para una hipocalcemia aguda o signo de tetania, en donde los niveles de calcio son superiores a 7,5 miligramos de decilitro. Se les suministra glutamato de calcio y magnesio. Y a una hipocalcemia crónica se les suministra calcio elemental 1 a 3 gramos por día, divididos en 2 o 3 tomas. Y en formas graves, calcio y vitamina D directamente vía subcutánea.